Buenas tardes, Día Político por TSI. Yo he invitado expertos en materia económica y financiera de Honduras porque queremos visualizar todo esto que pretende hacer el gobierno del presidente Nasri Asfura en la conformación ya de su equipo económico, de su gabinete económico. ¿Con qué expectativas? ¿Con qué expectativas claras? Saludo aquí a don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y experto en temas económicos. ¿Cómo está? Ramón, buenas tardes, un gusto estar con usted. Bueno, mire, creo que hay expectativas altas sobre el nuevo gabinete del presidente Asfura y sobre todo en el campo económico, que es un tema toral para que él pueda financiar y soportar toda una propuesta que ha hecho el día de ayer. ¿Cómo va Honduras con sus variables macroeconómicas? ¿Cómo cerramos en diciembre? ¿Qué expectativas hay para el 2026? ¿Suficiente para pasar la cuarta revisión del Fondo Monetario en febrero? Mire, yo creo que los indicadores macroeconómicos han sido normales, no han sido extraordinarios. Yo creo que en ese sentido se ha mantenido el Producto Interno Bruto, creo que a mi criterio terminó en 3.7, y algunos otros indicadores de inflación, de desempleo, de reservas internacionales. Pero indiscutiblemente no son suficientes para poder realmente tener ese grado de crecimiento y desarrollo que queremos. Por otra parte, la inversión en Honduras se redujo sustantivamente, en el sentido que el 2025 lo que hubo fue más reinversión que inversión nueva, y eso es una situación que el gobierno actual, el nuevo gobierno, va a tener que trabajar mucho, porque indiscutiblemente la inversión es la que genera trabajo, la que genera desarrollos, genera impuestos y demás. Así que hay una tarea bastante grande la que tiene el gobierno de poder definir una política económica de desarrollo fuerte. Y esto pasa por crear un gabinete económico sólido, robusto, con talento humano, con capacidad, con experiencia, que pueda reaccionar en una forma inmediata, y que este gabinete económico no solo funcione cuando venga el Fondo Monetario, sino que sea un órgano técnico permanente que esté monitoreando y viendo que todos los sectores estén trabajando como corresponde. Tengo también al abogado Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. ¿Cómo está, abogado? Es un gusto saludarle. Aquí está don José Luis Moncada también en el set de Día Político. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tiene la empresa privada del gobierno de Nasri Asfura en materia económica? Los retos principales que desde el COEP cree debe de asumir el gabinete económico. Les saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un saludo a José Luis Moncada. Bueno, los retos que tiene el gobierno son bastante amplios. Según lo que explicó ayer en su toma de posesión, va a fijarse algunos temas prioritarios para el gobierno en estos primeros 100 días. Creemos que el plan de gobierno que él presentó cuando estuvo en campaña era primero dar certidumbre política y seguridad jurídica. El segundo tema prioritario para la población en realidad es el trabajar y vivir sin miedo conforme al tema de seguridad, y lo recalcó el día de ayer. El otro tema es relativo a la política de generación eficiente de energía, que muchas veces no se planteó en la toma de posesión, pero está dentro del plan de gobierno, y eso es para atraer inversiones y para generar mayores fuentes de trabajo. Sí habló un poco sobre el tema de la política de infraestructura de desarrollo. Obviamente que él está planteando para estos primeros 100 días, aunque el planteamiento de gobierno es para año y medio, o sea, más o menos 16 meses, para dejar por lo menos alineado cada uno de los ejes carreteros productivos del país. El otro tema primordial que él finca bastante de su esperanza en el plan de gobierno era lo relativo a la política agraria, a la política agropecuaria o agroalimentaria en todo caso, pero él utilizó el término de la finca a la mesa. Nosotros creemos que esos puntos, que aunque Estado en cada gobierno han hecho propuestas, nunca se llevan a cabo. Nosotros creemos que en este caso son términos sencillos para poderlo ejecutar con cualquiera de los funcionarios que él ha nombrado a partir de ayer. Nosotros tenemos una expectativa de que el sector privado
va a poder trabajar con el gobierno de manera adecuada, pertinente, en los temas en los cuales al sector privado lo llamen. En los que no nos llamen, pues no vamos a poder participar. Pero creemos que, como conforme lo que él manifestó el día de ayer, muy claro, dijo, no venimos a confrontar, venimos a trabajar por todo el bien de Honduras, y eso es lo que ha planteado siempre el sector privado, trabajar para Honduras. Ahora, hablar de austeridad, licenciado José Luis Moncada, hablar de reducir el gasto público, reducir el aparato público, entre 10.000, 15.000 millones de lempiras, dijo hoy en TN5 Matutino el ministro de Finanzas, y que los acercamientos también con los organismos multilaterales para traer o para alcanzar mayor ingreso para el país, ¿cómo lo contempla? Bueno, mire, indiscutiblemente achicar el gobierno es prácticamente una orden, porque ha crecido mucho. Hay más de 250.000 empleados públicos y 114 instituciones. Entonces usted tiene que buscar hacer un análisis a profundidad, cómo reduce esas 114 a 74, a 75, y sin perder el servicio y la calidad del servicio que debe prestar esas instituciones a la población. Lógicamente, usted tiene que un 28% o 30% del presupuesto va para gastos, para salarios. Entonces usted tiene que reducir para dar un espacio para que tenga recursos para proyectos de inversión social, infraestructura, fortalecer el tema de salud, el tema de educación y depender menos de endeudarse. Es decir, ya el país tiene una deuda casi de 19.000 millones de dólares, el gobierno saliente se endeudó 1.000 millones por año y no vemos los efectos, no vemos los resultados. Entonces, es un tema de replantear. Yo le deseo al ministro de Finanzas, a Emilio Hércules, le deseo éxito, lo conozco, sé que es una persona que lo pueden cuestionar porque no tiene la materia profesional en este campo, pero es una persona inteligente que creo que se va a rodear del equipo, tiene la relación y el apoyo del presidente, tiene un Roberto Lagos al lado, que aunque ayer él quiso separar la política monetaria con la política fiscal, creo que Roberto puede ser un soporte muy interesante, claro, coordinando el gabinete económico. Esperemos a ver quién queda en la Comisión de Banco y Seguros, con gente que realmente también aporta a lo que es la función de economía del país y lo que es la SAR, que es la que tiene que dinamizarse y mejorar el recaudo, porque yo creo que en estos 4 años se permitió mucha evasión. Y eso es un tema que hay que mejorar sustantivamente, aparte de aumentar con inversión más aportantes a los tributos. Ahora, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿cómo puede producirse un achicamiento del gobierno, del engranaje público, de la masa salarial? ¿Y cómo también puede reducirse el elevado gasto público, don Armando? Bueno, vamos a empezar por lo último. Sí. Van a aprobar el presupuesto. Ahí tiene que establecerse en el nuevo presupuesto para el año 2026 el recorte correspondiente. Si no se determina el recorte correspondiente, entonces no se va a achicar el gobierno. Perdón. Sí, porque si no, estaríamos diciendo una cosa y haciendo otra. O sea, el gobierno tiene la posibilidad de que en el presupuesto que le dejó el gobierno anterior, revisarlo, y ahí es donde van a empezar a achicar el exceso de personal que tienen. Y como muy bien lo plantearon, que este gobierno lo iban a hacer más digital, iban a eliminar trabas a través de la simplificación administrativa, pues ahí tiene usted ya la reducción natural de personas que no deben estar trabajando en el gobierno. Ese es uno. Y el segundo es que, aunque no les guste, van a tener que recortar personal que fueron incorporados a última hora y en el último año. Muchos en realidad eran vagos con algún título porque no trabajaban, y fueron activistas de un partido que no trabajaban. Y también hay que decirle a este nuevo gobierno que no vaya a poner activistas solamente porque hay que cumplir un compromiso con los activistas, sino que hay que nombrar personas que sean capaces para el puesto. No hay que buscar a la persona al puesto, sino que el puesto está ahí y tiene sus reglas. Aunque le hayan dejado trabas, algunas bombas para el nuevo gobierno, ¿verdad?, tanto en servicio civil como en algunas secretarías de Estado,
y órganos descentralizados. Sí. Nosotros creemos que sí es necesario hacer una revisión ahí. Y si es en el tema de salud, pues ahí tienen que revisar muy bien lo que dejaron en salud, porque si es que dejaron algo, aunque si usted revisa el informe que presentaron los actuales representantes de la Junta Interventora, todo está perfecto. No hay necesidad, todo lo que dijo el presidente entonces ayer era mentira. O sea, no hay necesidad de, de cambiar el sistema médico porque ahorita todo está perfecto. Si ustedes leen ese informe, hay que darle el 100%, ¿verdad?, a esos funcionarios. Pero la verdad que engañan a la gente. Y si la gente está haciendo fila, protestan, no es porque quieren protestar, no es cuestión política, es una realidad. Entonces, si va a achicar el gobierno, empecemos por el presupuesto general de la República y luego los funcionarios tienen Sí. que socarse la faja y Ajá. empezar a despedir a aquellos que no sirven. Ok, me tengo que ir a la pausa, pero ¿habrá suficiente credibilidad, aunque este empujoncito de Donald Trump a papi, como le dicen popularmente al presidente Nasri Asfura, y esos acercamientos con otras potencias, podría ser de repente un espaldarazo para que este nuevo gabinete económico, como se proyecta ir a visitar al BID, al Banco Mundial, al Banco Centroamericano de Integración Económica y a todos estos organismos internacionales, ¿será suficiente? ¿Le alcanzará para alcanzar más recursos frescos para el país? Me contesta después de la pausa. La consulta que le formulé antes de la pausa, la credibilidad del gobierno de Nasri Asfura, de su gabinete económico, ¿cuál es la habilidad, cuál es la agilidad que tiene que hacer para traer recursos? Mire, yo siento que es una oportunidad muy interesante. El viaje del presidente a Washington con la canciller realmente abrió una oportunidad. Ahora hay que saberla administrar. Hay que ver qué embajador vamos a mandar a Washington, quién se va a nombrar en desarrollo económico, de manera que se potencie esa relación que abrió la oportunidad tanto el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, el secretario de Estado, para potenciar y poder administrar en forma correcta eso, igual hacerlo simultáneamente con Europa, porque Europa tiene un potencial y tiene un interés particular también, aunque totalmente en estos últimos meses creo que están reduciendo su apoyo porque están orientando mucho a levantar Ucrania. Pero creo que eso depende de la capacidad que no tuvo el gobierno anterior de poder administrar esas relaciones con Estados Unidos, con Europa, con socios estratégicos como México, como Colombia, España, Francia, Alemania, Japón, China continental, si continuamos con ellos. Yo creo que eso depende de que el gobierno le ponga. Y yo sí confío en la canciller Mireya Güera Corrales, es una mujer con vasta experiencia, una mujer bien ponderada, creo que ha sido una de las mejores elecciones que ha hecho el presidente. Esperemos los otros nombramientos y sí creo que va a haber una estrategia. Ahora, todo depende también qué va a pasar en Estados Unidos este año. Recuerde que van a elecciones en noviembre y aunque el presidente continúa, si pierde la Cámara Baja y pierde el Senado, las comisiones de relaciones exteriores de ambas tienen un peso que influye en la política exterior. Entonces, ahí hay que ir con mucho cuidado y tratar de acelerar, de hacer muchas cosas antes de que el presidente Trump pueda perder el poder legislativo en su dirección. Ahora, ¿tiene buena calificación Honduras, don Armando? Buena calificación de estas firmas internacionales que califican al país para ser sujeto de préstamos a nivel internacional. ¿Hay buena calificación para poder acercarse a estos organismos y lograr el propósito por parte del nuevo gabinete económico? Bueno, yo en seguimiento de lo que dijo Sí. José Luis, efectivamente el viaje del presidente a los Estados Unidos pues, es un espaldarazo de los organismos internacionales. Y no dudamos de que la reunión que van a tener con el fondo en la próxima semana va a ser también favorable. Eh, lo que nosotros tenemos en este momento es una macroeconomía más o menos sana, pero la gente no lo siente. No siente que esa macroeconomía le esté dando resultados, le dé generación de empleo, le dé un plato de comida más eficiente a la población. Entonces, nosotros podemos tener cualquier calificación. Quizás el riesgo país ha bajado un poco después de la transición, puede hacer que baje, y eso le da un espaldarazo al gobierno.
Pero si usted revisa la posición del presidente en su viaje anterior a Estados Unidos, fue precisamente para lograr ese apoyo. Ujú. Y eso puede servir para todos los planes de trabajo que él tiene en salud y en educación, básicamente, tal como lo planteó el día de ayer. Y el último tema era el de infraestructura. O sea, esos tres temas está basado el plan y creemos que lo puede desarrollar con el apoyo de los organismos internacionales y de la población, que son los que pagamos los impuestos. Mire, Ramón, yo tengo comunicación permanente con el Fondo Monetario, con el BID, con el Banco Mundial, y le diré que tienen expectativas muy positivas. Y más allá de los indicadores y la calificación internacional, quieren apostarle al nuevo gobierno. Y eso es importante. El Fondo Monetario viene con una apertura a ver si quieren reformular el acuerdo, qué indicadores quieren que midan. El Banco Interamericano realmente su gerente regional que está en Panamá está con la mayor actitud, el Banco Mundial también. Así que depende que ese gabinete económico realmente potencie todas esas posiciones altamente positivas que tienen al inicio de un gobierno y que el presidente lanzó ese mensaje ayer. Así que yo creo que todo está siendo positivo, es cómo lo manejen. Ahora, yo les consulto a ambos. Primero usted me contesta, don Armando. Entonces, miraremos esta obligatoriedad en el diálogo, en el acercamiento con organismos o con esta revisión que puede hacer el Fondo Monetario Internacional a la política del país. Veremos esa obligación de seguir aplicando medidas monetarias en el país, aumento de la tasa de política monetaria, aumento de las tasas de interés, devaluación del empira acelerada frente al dólar. Miraremos esto mismo también en el presente año, don Armando, y después el licenciado Moncada. Personalmente creo que no va a haber ese nubarrón. Nosotros creemos que va a ser positiva la visita del fondo y no van a exigir más allá de lo que exigieron anteriormente. Si hemos tenido una macroeconomía sana, como le dije anteriormente, ¿por qué vamos a cambiar el sistema? Posiblemente va a haber una revisión de que los intereses, pero ¿para quién van? Esa revisión, ¿para quién va a ser los intereses? Para la población. O sea, no es para el Estado. Lo que nosotros tenemos que hacer al achicar el gobierno, si nosotros tenemos achicado el gobierno, vamos a tener mayor circulante dentro del propio Estado para los proyectos grandes. Y cuando hay proyectos grandes de desarrollo en el país, entonces quiere decir que el país está mejorando. Y eso es lo que nosotros tenemos que apostarle. Nosotros queremos ser positivos incluso con la venida del Fondo Monetario, aunque a algunos le decimos las aves agoreras, pero nosotros creemos que podemos sacar mejores ventajas que no hemos tenido en los años anteriores y que el presupuesto, vuelvo a reiterar, que el presupuesto que se apruebe se ejecute, porque el problema es que si usted solo ejecuta el 40% del presupuesto, entonces ¿para qué pidió tanto dinero? ¿Y por qué pidió tantos préstamos internacionales? ¿Para qué quiso el gobierno anterior en el Congreso Nacional aprobar contratos de préstamos si ni siquiera ejecutaron los que tenían pendientes? O sea, esa es una revisión no solamente del fondo, nosotros debemos de hacer nuestra propia revisión y creemos, y hay que ser positivo en esto. Yo creo que, como decía don José Luis, hay que darle el beneficio de la duda al secretario de Finanzas y esperemos que con la colaboración de Roberto Lagos, perdón, puedan hacer un gran equipo ahí. Mire, indiscutiblemente el nuevo presidente del Banco Central es una persona estudiosa, analítica, que conoce cuáles son las situaciones que se están dando en otros mercados. Él va a tener que hacer un análisis en el tema de revisión de la tasa política monetaria, que tiene un efecto en la tasa comercial, aunque no fue así. La tasa política monetaria no se bajó, pero la tasa comercial tendió a la baja. Tiene que ver un poco también con el sistema cambiario, si está funcionando. Eso tiene que ver mucho con oferta y demanda de importaciones, exportaciones, remesas, reservas internacionales. Tiene que haber un análisis. Cualquier medida que vaya a ponderar un crecimiento es buena. Ahora, son medidas que tienen que ser graduales y pequeñas, porque somos una economía pequeña. No podemos tomar medidas radicales que impacten y que los agentes se miren un poco en gelatinoso, por decir una palabra. Tienen que hacer medidas graduales y en proceso y en análisis. Así que yo en ese sentido con Roberto Lagos tengo confianza y creo que cuando se integre todo el gabinete con el apoyo de organismos financieros,
Ayer escuchaba que va a regresar el Departamento del Tesoro a prestar su apoyo a la Comisión de Bancos y Seguros, a CEFIN, al Banco Central. Eso es bueno, porque no es injerencia, es simplemente un apoyo técnico con capacidad que pueda fortalecer el talento humano, que lo hay, pero que una visión externa nos puede dar mayor claridad para tener políticas asertivas, porque no podemos tampoco estar jugando. Estamos en una competencia regional, en momentos cruciales donde Estados Unidos, Europa, China están en muchos juegos y nosotros tenemos que realmente encontrar dónde encajar de lo mejor para que el país pueda crecer. Voy a la segunda pausa en el Día Político por TSI. Bueno, ya se nos fue el tiempo. 1 minuto cada uno para que me dé una conclusión de estos retos económicos. Bueno, mire, yo creo que el presidente Afura y su equipo ya sabían las condiciones. Ahora lo que hay que es darle solución, ser propositivo, alinear un equipo en forma integral que trabaje, no tener 3, 4 ruedas ahí dando vueltas, sino que integrado, acompañándose del Fondo Monetario, el apoyo del BID, del Banco Mundial, del Banco Centroamericano, de la academia. Ahí yo creo que Roberto puede traer muchas cosas de la academia de Estados Unidos que pueden contribuir en investigaciones y análisis y demás. Fortalecer todo lo que son la data, la investigación y los números para tomar la mejor decisión. No es porque sea el director del dato, pero realmente Honduras necesita dentro del sector privado y público generar mayor dato, porque la data es la que nos da la realidad para tomar las decisiones. Don Armando. Rápidamente, aunque el presidente dijo que no hay que confrontar ni hablar del pasado, creemos que sí es necesario que el secretario de Finanzas le diga a la población cómo recibe el Estado en finanzas, cuáles son los retos que tiene el gobierno en cuanto a préstamos y pago de préstamos y cómo se recibe el Estado económicamente, porque eso no se ha dicho. Nosotros presumimos cómo está el Estado y decimos una cantidad, después decimos que son 1.000 millones por aquí, 2.000 millones por allá, pero no está claro. Yo creo que el primer compromiso que debe asumir el secretario de Finanzas es decirle a la población cómo se está recibiendo en este momento esta administración. Bueno. Don Armando, Don Armando es que habló. Aquí le está reclamando José Luis Moncada. Don José Luis, como que si yo fuera mayor que él. ¡Qué barbaridad! Bueno, señores, gracias. Rápidamente, 15 segundos, rápido. La ley del empleo temporal, el COEP, ¿está satisfecha con esto que va a aprobar el Congreso? La ley del empleo parcial. Del empleo parcial estamos por revisar porque hay 2 proyectos, uno que presentó el diputado Jorge Cali y otro que presentó el Partido de Libertad y Refundación. Entonces vamos a revisar los 2 proyectos y esperamos tener el acompañamiento de todas las gremiales para revisarlo. Bueno, ¿y usted va a la Comisión Nacional de Banca y Seguro? Mire, yo más bien agradezco públicamente a la IVA y a los organismos financieros que avalaran mi regreso a la Comisión de Banco y Seguros, pero eso depende del presidente. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.